Buenas tardes. Damos comienzo en esta semana al ciclo de Viernes de Cuentos de Ciencia Ficción. Les vamos a contar un poquito qué es ciencia ficción. Luego les mostramos cuál libro estamos leyendo. Aquí tenemos al autor que va a estrenar este viernes de 31 de marzo. Iremos leyendo del libro El cuento argentino de ciencia ficción. Suele decirse que la ciencia ficción como género literario es una creación de los editores de revistas norteamericanas. También se dice que Hugo Gernsback, un inventor aficionado, fue el primero en rotular como science fiction los cuentos que publicaba su revista Amazing en 1926. En realidad, el nombre ya existía, lo había propuesto el ensayista inglés William Wilson, nada menos que en 1851. En cuanto al género, ya tenía 3 siglos de historia. Nacida junto a la ciencia moderna, el sueño astronómico de Kepler es de 1610, la ciencia ficción asumió la herencia de las utopías del Renacimiento, More Bacon, y de los viajes maravillosos del siglo XVII, Jonathan Swift. Después de la Revolución Industrial le cantó al progreso, con Julio Verne, o se unió a la vertiente mágica del romanticismo con Mary Shelley, para alcanzar su madurez con la obra de H. G. Wells, 1866 a 1946. Cuando el género inició su carrera comercial en los Estados Unidos, ya estaba consolidado en Europa. Aún en Argentina ya lo habían cultivado Holmberg y Lugones. Es comprensible, pues, que los críticos europeos vean a Gernsback como una calamidad, pero lo que no puede negarse es que desde ese momento la escuela norteamericana pasó a ser la orientadora del género. En los años que siguieron a 1965, las revistas fueron extinguiéndose, que habían sido furor, y con ellas se eclipsó el cuento, pero el mercado editorial de la ciencia ficción terminó de consolidarse. Nuevos talentos como Ursula K. Le Guin hicieron que el género se volviera respetable para la crítica universitaria, pero este reconocimiento pareció estimular más a la industria que la creatividad. La producción de libros trepó a cifras increíbles. Solo en 1985 se publicaron en Estados Unidos 1.332 títulos, con tiradas que a veces sobrepasaban los 2 millones de ejemplares. Los clubes de lectores y aficionados se convirtieron en una vasta y burocrática red mundial. La ciencia ficción creció en el seno de la literatura fantástica hasta invadirla, reemplazando la seducción de la magia por las incógnitas de la ciencia. Pierre Bercins y Borges la llamaron literatura conjetural. Judith Merril propuso hablar de ficción especulativa. Darko Swin la caracteriza como una literatura cognoscitiva con predominio de las ideas. En general, un relato de ciencia ficción no se distingue de uno fantástico por su tema, sino por el tratamiento que le da. Puede tratar acerca de vampiros, sirenas o centauros, pero allí donde un escritor de fantasía como Tolkien nos invita a suspender el juicio de realidad, el autor de ciencia ficción procurará persuadirnos de que todo lo que ocurre tiene alguna explicación racional. Estas distinciones, que han ocupado a los críticos durante años, tienden a desaparecer en la medida en que los viajes espaciales se han vuelto un tema periodístico. Nuestros autos son fabricados por robots y los extraterrestres han ingresado al folclore urbano. De hecho, para los editores y críticos, ciencia ficción y fantasía suelen ir unidas. Después de Tolkien, la fantasía se ha tomado la revancha, contaminando la ciencia ficción, al punto de que cada vez es más difícil discernir dónde termina la ciencia y dónde empieza la magia. Pero en su evolución histórica, el género ha codificado ciertos temas y convenciones que suelen respetarse: el futuro, el robot, el extraterrestre, etc. Nacida de la utopía, la ciencia ficción ha cultivado con más empeño la distopía, la descripción de futuros indeseables, pensados como una forma de advertencia. En ella, los planetas remotos permiten el mismo extrañamiento que en otros tiempos producían los países exóticos. Los mundos paralelos, situados en otra dimensión, ofrecen una libertad imaginativa aún mayor. La ucronía, por su parte, nace de imaginar qué hubiera ocurrido si algún hecho histórico, por ejemplo una batalla decisiva, hubiese tenido un resultado distinto. En cuanto a los viajes en el tiempo,
que permiten enamorarse de la tatarabuela o sabotear a Colón, ya habían agotado todas sus posibilidades antes que el cine los descubriera. La ciencia ficción argentina. Durante el siglo XX, muchos grandes escritores argentinos han incursionado en el género. Nuestra literatura tiene toda una tradición fantástica, abierta a las sugestiones de la ciencia ficción, aunque la escasa presencia de la ciencia en nuestro medio cultural ha impedido la consolidación de una sólida escuela local. Antes que aparecieran las revistas norteamericanas, los argentinos habían hecho ciencia ficción sobre modelos europeos. El zoólogo Eduardo Holmberg, 1852 a 1937, promotor del darwinismo, fue el primero. También lo hicieron Fray Mocho, Enrique Méndez Calzada, Horacio Quiroga y Leopoldo Lugones. Su omnívora curiosidad llevó a Borges a interesarse por la ciencia ficción norteamericana, ignorada entonces en las universidades. El prólogo que compuso para la edición argentina de las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury fue todo un espaldarazo para los lectores argentinos. Bioy Casares escribió la que quizás sea la mejor novela argentina de ciencia ficción, La invención de Morel, cuyo título evoca a la isla del Dr. Moreau de Wells. Entre 1953 y 1955 apareció en Buenos Aires la revista Más Allá, que difundiría masivamente lo mejor de las revistas norteamericanas de entonces. Gracias a ella, el lector argentino pudo saltear las etapas más primitivas del género y tomar contacto con sus formas más maduras. A falta de una revista local, entre 1966 y 1970, el papel rector lo asumió la española Nueva Dimensión, aparecida en 1968. Marcial Souto, en 1979, logró lanzar El Péndulo, desde sus modestos comienzos como suplemento literario de una publicación humorística. El Péndulo creció hasta llegar a ser la mejor revista de ciencia ficción en contenido, presentación y diseño que jamás se haya producido en cualquier sitio, según escribiera años después el crítico sueco Sam Lundwall en la revista literaria británica Foundation. El Péndulo nunca fue un éxito comercial, a pesar de que alcanzó tiradas increíbles para una revista argentina del género. Entre el 79 y 91 desapareció 3 veces y reapareció otras tantas, la última convertida en antología. Pese a sus dificultades comerciales, El Péndulo marcó a una generación de lectores e hizo lugar a nuevos escritores atraídos por las posibilidades del género. En las páginas de El Péndulo y Minotauro, y en los libros que aparecieron con este último sello, un catálogo integrado exclusivamente por nuevos autores argentinos, se abrieron paso Elvio Gandolfo, Carlos Gardini, Rogelio Ramos Signes, Mario Lebrero, Leonardo Moledo, Eduardo Jiménez, Ana María Yúa, Sergio Gaubert Hartmann, Raúl Alzogaray y Eduardo Carletti. Fue la misma época en que se consagraba una brillante escritora que siempre había apoyado al género, Angélica Gorodischer, de la cual tendremos algún cuento seguramente. Vista con perspectiva, la ciencia ficción argentina se caracteriza por tener una temática escasamente científica. Aún en el caso de los autores que cuentan con una formación rigurosa. En general se trata de escritores que han asimilado críticamente las influencias extranjeras, apropiándose de sus símbolos, convenciones y mitos. Los más jóvenes también han sido marcados por las duras experiencias de las últimas décadas, lo cual explica el predominio de los climas nostálgicos, amargos a veces, una visión evanescente de la realidad y una decidida adopción del lenguaje coloquial, los ambientes y la sensibilidad argentinos. Este prólogo fue escrito por el profesor Pablo Capana de la Universidad Tecnológica Nacional y bueno, es del libro El cuento argentino de ciencia ficción, antología, de lo cual estaremos leyendo algunos de los cuentos en este tiempo de ciencia ficción. Esperamos que les guste este nuevo género y bueno, nos encontramos el viernes con el primer cuento. Hasta luego.